Bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Yo soy Daniel Camparo, soy profesor del programa de Desarrollo Psicológico, Psicología Evolutiva, del Instituto de Psicología de la Salud de esta facultad. Así que, bueno, ya empezó agradeciendo la presencia de ustedes. Bienvenidos a nuestra casa de estudios. Hoy damos secuencia al ciclo de conferencias Autismo, Clínica e Investigación, que tiene como el objetivo reunir un grupo de investigadores y clínicos de nivel nacional e internacional que son destacados en su producción académica. Hoy contamos con la presencia de la profesora Cristina Keiko Inafuco de Merletti. Ella es psicoanalista, doctora en Psicología Escolar y del Desarrollo Humano por el Instituto de Psicología de la Universidad de São Paulo, Brasil. Es especialista en el tratamiento y escolarización de niños con trastornos globales del desarrollo, miembro del Lugar de Vida, Centro de Educación Terapéutica, docente titular del programa de Maestría en Psicología al área de concentración psicosomática y desarrollo de la Universidad Ibirapuera de São Paulo, Brasil. Bueno, muchas gracias, Cristina, por tu presencia. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Cristina va a hacer su presentación, que va a durar alrededor de 1 hora, y después abrimos el espacio para que ustedes puedan hacer preguntas o comentarios. Bien. Bueno, un buen trabajo, Cristina. Muchas gracias, Daniel. Quiero agradecer a todos también la presencia y espero que puedan disfrutar del trabajo, compartir con ustedes. Yo voy a empezar la presentación por la parte de este panel, y después, para finalizar, yo voy a leer un texto, entonces, no sé si tanto de ustedes conocen lo que es el autismo. Entonces, yo voy a presentar de forma muy reducida, muy sucinta, lo que sería de modo general lo que es el autismo, de modo bien general. ¿Ok? Entonces, el diagnóstico de TEA es clínico, fundamentalmente clínico. No hay exámenes que puedan constatar hoy el autismo, no hay exámenes, solo la evaluación clínica, de profesional que conozca el trastorno. Entonces, lo que el diagnóstico médico prescribe, ¿no?, sobre el trastorno es que él es expresivo y persistente, y es concebido como un trastorno del neurodesenvolvimiento por la medicina. De un modo general, son 3 grandes áreas afectadas por el trastorno: la comunicación verbal y no verbal, la interacción social y en patrones restritos y repetitivos de comportamiento, intereses y actividades. Son 3 grandes campos muy afectados en los trastornos. ¿Quién es el niño autista? Es importante sabermos que ningún autista es igual al otro. Yo quería solo saber que levante las manos quién son los profesionales de la área de la educación. ¿De la salud? Ok, está bien. Más o menos la mitad. El autismo es considerado en la clasificación internacional de las doenças como con el código F84. Y cada uno tendrá una evolución distinta
mismo que tengan el mismo diagnóstico. Hay distintas evaluaciones en el cuadro. Y hoy los médicos consideran 3 categorías: los graves, los medios y los con altas habilidades. El niño autista generalmente presenta algún disturbio en la fala, la habla. Pero esto no quiere decir que él no quiera decir algo y que no tenga alguna forma de lenguaje. Otra cosa importante que sepan es que el niño autista no tiene necesariamente un déficit cognitivo. Hay niños, por lo contrario, que tienen altas habilidades. Es lo que los llamamos de islas de inteligencia, porque son inteligencias muy específicas. ¿Ok? Entonces, hay gente que no conoce tanto y que piensa que todos los autistas tienen atrasos cognitivos. Y al revés, hay otros que tienen una cognición más avanzada que los otros. Y por eso no consiguen prestar atención, porque ya consiguen aprender de una forma más rápida, con una otra forma de aprehensión del conocimiento. Pero lo que ellos presentan de gran dificultad, como común en todos ellos, es la interacción espontánea. Hay muchos autistas que consiguen interagir con los otros, pero lo más difícil entre ellos es que se comuniquen de forma espontánea. Hay aquellos que sí aceptan los toques, el abrazo, la aproximación, pero no buscan, con raras excepciones, buscan por deseo propio comunicarse, interagir con los otros. Esto es una fala de una psicanalista maestra de UBA, Universidad de Buenos Aires, Gisela Antoig, que também já esteve allá em Brasil, em Lugar de Vida, onde eu trabalho, e na universidade também allá. E achei importante esta apresentação dela, que diz: em la infância, as dificuldades do desenvolvimento e do aprendizagem podem ser superadas. E ela diz: em la infância, os diagnósticos se escrevem com lápis. ¿Por quê? Quando tratamos de diagnosticar niños, sabemos que os niños tienen uma capacidade de evaluação, de desenvolvimento muito grande, muito importante. Então, se fechamos um diagnóstico em la infância, às vezes cerramos uma patologia que não necessariamente se quedaria assim. E ellas dicen que se escribe a lápiz. ¿Por qué? Porque se puede apagar, se puede cambiar. A veces un niño se presenta como trazos o con características autísticas en el inicio de un tratamiento. Y si es un tratamiento temprano, él puede mejorar muy rápidamente, cuanto más temprano, y las características que tenían pueden se sanar. Y por eso ella dice que los diagnósticos en la infancia se escriben con lápiz, pasible de serem apagados, que no deben ser firmados a ferro y fuego. Y yo voy a decir de la importancia de la escuela para los niños autistas. La escuela regular. Y la escuela podrá ofrecer diferentes lenguajes para el niño autista, mesmo que él no hable. Y la escuela ofrece
también oportunidades de otras interacciones, de contactos con otros niños, mismo que en principio él se permanezca más distante. Y también una aproximación de la oferta de la cultura, de las letras, del universo de la educación. ¿Quién es el alumno con TEA? ¿Cuál es la función de maestro en el proceso de la inclusión? ¿Qué es importante al maestro y al profesor? Al principio, observar y conocer al niño y no necesariamente conocer el autismo y sus déficits, sus discapacidades. Conocer qué alumno es aquel, porque un alumno autista puede ser muy distinto de otro alumno autista. El niño con TEA tiene diversos modos de relacionarse y de aprender, diversos, distintos. Unos con más facilidad, otros con muchas dificultades. Entonces, el educador puede, por eso, desarrollar otros modos de enseñar. Su creatividad será necesaria. El método solo para niño autista no hay. Hay que inventar, hay que construir. Pensar también en la clase como un grupo de interacciones. Esto es fundamental. No pensar, cuando pensamos en un alumno en la clase, en la sala de aula, no es pensar necesariamente en aquel alumno con autismo, mas es pensar en el grupo y en lo que el grupo y los otros alumnos pueden también ayudar a este alumno que tiene autismo. Pensar en estrategias de dinámica de sala de aula, de duplas de trabajo, duplas colaborativas, pequeños grupos dentro de una clase más grande, es también una importante estrategia de trabajo. Y cuando yo digo construir estrategias de trabajo, es justamente porque no hay una sola estrategia. Y hay que tener una condición del educador de inventar estos modos a partir de lo que conoce en principio de su alumno con TEA, de sus potencialidades y de sus dificultades. Esto que chamamos allá de prácticas educacionales inclusivas. Nosotros construimos. Esto depende del maestro, del profesor y del equipo escolar. El protagonismo del educador y el apoyo de la escuela auxilian la inclusión. Entonces, como yo dije, no existe un método pedagógico específico o único para autistas o para enseñar autistas. Y hay modos, esto es muy importante, que los profesores aprendan también unos con los otros, con equipos de workshop, con trabajos, con reuniones, y que cambie entre sí tanto los que aprendieron con los autistas en su clase y también con los que no saben de los autistas. Porque sabemos nosotros que un alumno autista en la clase provoca en el educador mucha angustia. No es fácil tener un alumno autista en la clase, pero es posible. Entonces, para que el primer impacto que un alumno grave, vamos a decir así, en estado grave de autismo, cuando se encuentra en la clase, el primer efecto que siente el educador es un miedo, una frustración, porque sus métodos de enseñanza ni siempre operan para este alumno. Rabia también muchas veces.
Entonces, compartir con los colegas, amigos profesionales, tanto lo que aprenderam quanto o que no saben todavía sobre aquel alumno es fundamental como inicio de trabajo en equipo. Nosotros hacíamos también, si en la parte de la salud, en la clínica, hacíamos con frecuencia estudios de casos clínicos. En la escuela es posible también que se haga estudio de caso alumno, tá? Que aquellos alumnos que nos desafían más, ¿tá? Que sean aqueles que sean estudiados por un equipo, por la escuela, que se aprendan, ¿tá? Que acompañen la evolución de este alumno. ¿Tá? Y antes de la alfabetización, hay ensayos de letramiento. ¿Ah? Ya usamos este término, letramiento, para distinguir de alfabetización propiamente dita en la pedagogía. ¿Ah? Porque muchas veces el alumno autista aprende a leer y a escribir de modos muy distintos y muchas veces al revés do que la gran mayoría de los niños hacen. ¿Ah? Y a veces recibimos niños con 2 años, 3, que aprenderam solo a leer y a escribir. ¿Ah? Por una lógica, una aprehensión lógica de cosas que ven en la tele, en el celular, en vídeos. ¿Ah? Una lógica de construcción de palabras, a veces por ícones, por imágenes, y no por una lógica y por una hipótesis silábica. ¿Tá? Entonces, los educadores tienen que saber que estos alumnos no necesariamente van a aprender como la gran mayoría, pero es posible aprender de forma distinta. Entonces, los maestros, los profesores también precisan saber que tendrán que enseñar de forma distinta. ¿Ah? Y cuando yo digo letramiento, son ensayos de escrita que estos niños muchas veces hacen antes, con marcas de cuerpo, con dibujos, con trazos, ¿ah? Que no necesariamente son letras todavía, pero cuando empiezan a hacer marcas, cualquier que sea, en algo, ya demuestra que están haciendo una representación de algo. Esto ya es un dado importante, ¿tá? De aprendizaje también, que están de alguna manera haciendo algo, dejando registrado para que alguien lo vea. ¿Tá? Es como si fuera una previa al proceso y a abertura al interés para el proceso de aprendizaje formal, la escrita formal. ¿Ok? Entonces, voy a reducir ahora, antes de leer un texto, los 10 principios de la educación terapéutica para una escuela inclusiva. Allá llamamos este conceito, que é um conceito e uma prática que criamos allá, que se chama educação terapêutica, tá? Que é uma forma de concebir a educação, não necessariamente a educação pedagógica, mas o que é educar um niño, o que é humanizar um niño. ¿Ah? La educación, todos nosotros, los adultos, hacemos con los niños. ¿Ah? Então, é esta perspectiva de educação que também levamos em consideração. Não necessariamente só a educação pedagógica. Então, a inclusão é para todos e para cada um. A inclusão de um niño garantiza a inclusão de todos. Estamos hablando de la inclusión de las diferencias entre nosotros. Si hoy es el autismo, mañana puede ser otra cosa, ¿no? Y ninguno de nosotros sabe si vamos a tener un hijo, un sobrino, alguien de nuestra familia con autismo. Entonces, es importante que preparemos
la escuela y la vida para que estos sujetos puedan se beneficiar de la vida como nosotros, de la escuela como nosotros. ¿No? En la inclusión, la escuela debe también adaptar sus estrategias pedagógicas al alumno y no apenas esperar la adaptación del alumno al método de la escuela. Este principio 2 exige mucho trabajo, ¿no? Porque es más fácil imaginarnos que vamos a adaptar algo para aquel alumno. Pero cuando imaginamos que nosotros es que precisamos cambiar, ¿no?, las formas de enseñar para incluir, esto da más trabajo, mucho trabajo, porque no depende de uno solo profesor o maestro, depende de un equipo escolar, de una directriz pedagógica, de un principio de educación. La inclusión escolar produce efectos terapéuticos, socializadores y de aprendizaje para el niño con TEA. El fato de un niño con TEA conseguir compartir, participar de la vida, de la rutina escolar, tiene él también un gano terapéutico. Esto mejora la evolución de él también. Y, obviamente, el aprendizaje. La inclusión empieza por la relación que el educador establece con su alumno y no con su diagnóstico. ¿Tá? Yo comprendo que muchos educadores y profesionales tienden a querer saber el diagnóstico primero, ¿no? Es un poco, vamos a decir así, alivia, ¿no? Pero saber solo lo diagnóstico no nos ayuda, porque como yo dije, mismo que cada uno tenga el mismo F84, van a ser muy distintos entre sí, con la misma clasificación. Entonces, es importante que cada maestro consiga comprender cómo se presenta este alumno. Observar, perceber este alumno. Y hay capacidades y hay discapacidades. Y la igualdad es el derecho a la diferencia. Entonces, si queremos que conquistemos la igualdad entre nosotros en varios aspectos, ¿no?, es importante que también respetemos la diferencia. Entonces, pensar ellos como distintos en modos de pensar, aprender, se relacionar, es diferente de pensarlos como menos. Son distintos, no menos. La escuela es una experiencia colectiva y una referencia simbólica fundamental para todos los niños. Entonces, la escuela, para muchos de ellos, es la única experiencia que ellos tienen de vida social, de vida colectiva. Porque hay niños que a veces se quedan encerrados en la casa. Hoy es más raro que eso aconteça. Pero nosotros sabemos que hay, ¿no?, que hay niños que fican cerrados y solo salen de la casa para tratamiento, ¿no? El educador tiene su saber sobre el alumno y sobre las prácticas de enseñanza, y no necesariamente sobre una patología. Y por eso el educador puede conocer primero este alumno. El alumno en situación de inclusión no debe ser responsabilidad exclusiva del maestro, del profesor, pero de todo equipo escolar. Ya dije antes algo así, ¿tá? Porque hay una tendencia de que cuando tenemos un alumno con grandes problemas en la clase, decimos, el alumno da profesora tal, el alumno de la maestra tal, como si fuera la responsabilidad solo de aquella profesional a educar, a cuidar y a enseñar a aquele alumno. Entonces precisamos saber que es un desafío para la equipe escolar, para la institución escolar, pensar en incluir estas personas que funcionan de este modo distinto de nosotros. Y
la escuela no necesita un diagnóstico médico, pero sí construir un diagnóstico pedagógico, ¿tá? Entonces, es importante que la escuela, con sus recursos, con sus herramientas educacionales, consigam pensar em que condições educacionais apresenta este aluno, tá? Además del diagnóstico que sea clínico, F84, ¿ok? Porque o diagnóstico clínico F84 é da área da saúde, né? E a escola trabalha com outra forma de avaliar seus alunos em suas competências educacionais, de aprendizajes e cognitivas. E há niños com TEA que são muito inteligentes, tá? Só que às vezes a inteligência é muito focada, é muito restrita por um só tema, né? Pero isto é importante que sepamos para iniciar um trabalho com ele. Ok? E a educação e a saúde, isso é importante, né? Que consigam construir uma rede de apoio ao niño com autismo. ¿Ah? La salud y la educación pueden tener interfaces, ¿ah? Intercambios, pero una área no necesita adentrar la otra, hacer por la otra, más que haga una interlocución entre las áreas. Y esto es necesario porque el problema del autismo es un problema muy complejo. Y la historia de la salud, né, del desarrollo, es un cuadro históricamente más contemporáneo. Es distinto, por ejemplo, de la síndrome de Down, que ya conocemos bastante y ya evoluimos bastante en la síndrome de Down y las prácticas para la síndrome de Down. Entonces, el trabajo en rede debe considerar tratamiento clínico, las prácticas educacionales inclusivas que se construyen y la parcería con la familia. ¿Ah? La familia también conoce mucho del niño y también son parceras para que construyamos un trabajo en la misma dirección. Entonces, es importante que la familia también esté próxima de los trabajos, tanto del punto de vista de la salud en tratamiento, cuanto también de la escuela, de la educación. ¿Ok? Acá só trajo para ustedes un ejemplo de una niña que yo atendo allá en Lugar de Vida, en São Paulo, desde que tenía 3 años. Ella ahora está con 7. Cuando empecé el atendimiento de esta niña, ella se presentó en estado mútico, ¿tá? No hablaba, só producía algunos sonidos, ¿eh? Nada silábico, no tenía ningún control esfincteriano, ¿tá? Ninguno, usaba fraldas, y en situaciones de angustia, cuando había mucha gente, cuando no conocía un espacio, cuando se sentía amenazada, se jogaba en el chão, un piso, batía con la cabeza en piso, se mordía, se lastimaba. ¿Ah? Así llegó de un modo general, ¿no? Y ella ya había recibido por el médico el diagnóstico a los 3 años. Entonces, recibió el diagnóstico, enseguida llegó al tratamiento. ¿Ah? El tratamiento que desarrollamos allá justamente cuenta con estos 3 soportes. Tratamiento clínico, un apoyo y una parcería con la escuela, a donde el niño estudia, y la parcería con la familia. Nosotros también hacemos reuniones mensales con grupos de padres y entrevistas y reuniones
también separadas con el padre de cada uno de los niños que atendemos en tratamiento, ¿no? Pero siempre llevamos en consideración estos tres aspectos: la familia, el tratamiento clínico y la vida escolar. Esta niña hoy, ela funciona como una niña autista, pero dentro del cuadro con una evolución impresionante. Ella es hoy una niña que habla de un modo muy particular, muy distinto, pero habla, y habla cuando desea mucho algo, no habla así, ¿no es? Todavía no responde cuando preguntamos, todavía, a toda hora, pero ya consegue hablar algo, pedir algo con algunas palabras y responder algo. Y ella fue aprendiendo también a escribir. Entonces hoy escribe también. Ella escribió allá en la pizarra, la escuela, el nombre entero. Y también ya en la computadora también ya consegue escribir. Y ya acepta también estar con los otros. Entonces nosotros allá en tratamiento hacemos una intervención que es un dispositivo de grupo. El dispositivo de grupo de tratamiento facilita, auxilia que el niño consiga estar con los otros, consiga desarrollar actividades más colectivas. Son grupos chicos, ¿no? Con 5 o 6 niños en cada grupo. Pero esto ayuda a crianza, al niño a estar más tranquilo en la clase, a soportar más la clase con más gente. Allá generalmente una clase tiene 30 a 40 alumnos por turma. Y acá una buena salida, una buena estrategia de la maestra, que la maestra que percibió mirando, observando, acompanhando a esta alumna, que quando a maestra colocava no início do trabalho a alumna adelante da classe, na frente, a niña não conseguia quedar-se, quedava-se intranquila, saía da silla, andava, quedava muito angustiada. E ia para o fundo da classe. Sempre quando ficava angustiada, ia ao fundo da classe. E, em princípio, a maestra havia pensado, eu vou pô-la adelante para que eu consiga falar mais cerca, que esteja mais próxima para auxiliá-la, pero o que percebeu foi o revés. Quando a niña quedava à frente, ella se incomodava com todo atrás dela, mirando lá. Ela não se sentia bem. Isto percebeu a maestra. Nadie la ensinou. Isto funcionou com esta aluna. Isto não quer dizer que vai funcionar com todos os alunos autistas. Então, foi uma boa percepção, observação de la maestra. Então, o que a maestra hizo? En una otra ocasión, preparó la cartera, la mesa de la alumna al fondo, contra la pared. Entonces, contra la pared, aquí, la niña conseguía mirar toda la clase. Eso daba a la niña más seguridad, porque ela mirava a todos. Ella tenía, me parece, una percepción de control, que ahí ella estaría mirando todo. E, ao fundo, ela conseguia ser toda a classe. Concentrada, tranquila, sentada e fazia a classe. Miren, este é apenas um exemplo. Há várias coisas que foram acontecendo na vida escolar desta niña e na vida de tratamento. Eu não vou conseguir reduzir acá, em uma conferência de 1 hora, todo o que se passou neste tratamento. Pero é um exemplo para dizer que, mesmo em casos muito graves, como esta niña, que se hacía pichi em corpo,
não se dava conta quando hacía pichi ou caca, não se dava conta. Tá? E hoje já sabe, vai ao banho sola, né? já sente o que se passa em seu corpo, já se reconoce como uma niña, elige coisas de niña, le gusta coisas de niña, as princesas Disney. Então já há eleições. Então, e ela hace também, que não está acá, pero ella está haciendo dibujos maravilhosos, tá? E dibujos que não são cópias. Há autistas que fazem cópias perfeitas, tá? O dibujo de ella tem autoria. Então, é um indicativo de de uma niña que está haciendo uma representação, ¿tá? E está desarrollando uma vida simbólica. Tá? Isto para uma criança, uma niña que aparece, que empieza com autismo precoce e muito grave, é um desarrollo importante. Tá? Então, vocês vejam, quando avaliamos um niño, se vamos a compará-lo com niños da mesma idade, a diferença fica grande em vários aspectos. Não? Pero se também conseguimos avaliar, acompanhar um niño em seu desenvolvimento, em sua linha do tempo de desenvolvimento, aí conseguimos avaliar se houve ou não desarrollo, tá? Pero se só formos a comparar um niño com autismo com os demás da classe, com a idade, nem sempre vamos a verificar avanços. Tá? Porque só vemos a dificuldade, os atrasos, os déficits. Ok? E por isso a escola precisa ter outras formas de considerar a classe. Tá? Bem, eu vou a ler agora para vocês. Aí foi só um exemplo prático e eu gostaria de ler um texto para finalizar e depois abrir para perguntas. Ok? Você está ajudando aqui? Deixa eu só ver um outro arquivo que está no meu pendrive, para ficar mais fácil, que eu fiz umas correções. Aqui, esse aqui. Esse? Isso. Para ficar mais fácil, que aqui eu já fiz umas correções. Você lê daqui? Isso. Não está abrindo? Não, eu pego lá. Se não abrir aí, eu pego lá. E aqui? Como parece para mim aqui? ¿Dónde lo tenía? Encerra acá. Cerré la otra, en vez de cerrar el... No importa, ya lo vamos a abrir. Aqui, acá. La conferencia. Muy bien. ¿Lo lee de acá? Sí, sí.
porque lo vamos a pasar por allá. Solo si yo pegar este y poner allá No. en mi computadora. ¿Quiere ponerlo en la computadora? Sí, yo puedo poner allá, que queda más fácil, yo sé. ¿Agarrarlo? Sí, puede ser. Puedo sacar allá. Que queda más fácil. Ah, pode ser. Pronto? Tá? Investigadores del área de la salud vienen alertado sobre la importancia de los primeros 1000 días de vida del bebé humano, desde el momento intrauterino de la fecundación hasta sus 2 años de vida en el mundo externo. El ambiente al que el niño está expuesto en sus primeros 1000 días de vida pueden determinar estructuraciones y evolución diversa en su desarrollo global, significando también destinos diversos en su salud o enfermedad en su vida adulta. Hay un video en la Netflix, en YouTube, sobre los que yo hablé en el curso, el comienzo de la vida, que es muy importante para pensar la complejidad del desarrollo infantil. Con relación a la salud mental, las investigaciones científicas actuales apuntan que después del nacimiento, la estructura cerebral y todo el proceso de maduración articulado a su neuroplasticidad pueden ser alterados por las experiencias vividas, no solamente por las condiciones del ambiente físico, pero esencialmente por los vínculos afectivos y relacionales que se establecen con los adultos, agentes fundamentales que garantizan las necesidades básicas de los niños, estímulos y cuidados de diversos órdenes. Los primeros 1000 días de vida configuran, por lo tanto, el periodo en que el ser humano estructura las bases anatómicas, neurofisiológicas, psíquicas y psicoemocionales sobre las cuales se desarrollará el individuo en su condición integral. Por eso, la primera infancia se volvió un objetivo de las políticas públicas mundiales en salud y en educación. Se vuelve también importante que reflexionemos sobre la relación salud-enfermedad, reuniendo distintas disciplinas y abordándola como un proceso bajo diferentes puntos de vista. La concepción de salud colectiva en las políticas públicas se amplió con la perspectiva de la subjetividad dada por las ciencias humanas, entre ellas la filosofía, la psicoanálisis y la psicología. La interdisciplinariedad gana por eso cada vez más importancia en las directrices de la salud colectiva y para la comprensión de la complejidad del proceso salud-enfermedad.
en el desarrollo humano. La perspectiva psicodinámica del desarrollo fundamenta en esta dirección que el psiquismo, el organismo y las relaciones interpersonales ejercen influencia uno sobre el otro en los procesos de salud, de enfermarse y del sufrimiento humano. En el área de la salud, especialmente conectada al campo médico, las enfermedades que acometen al ser humano son tradicionalmente un objeto de combate. Por eso, la perspectiva de la detección precoz y de la prevención de enfermedades hacen parte de una batalla histórica en esta área. Sin embargo, tiende a veces a la pérdida de la subjetividad junto con el combate a la enfermedad. O sea, a veces nos olvidamos que siempre hay un individuo, hay un sujeto que se enferma antes de la enfermedad en sí. Y él puede lidiar con ella de diversos modos. Hay aún una importante discusión ética en relación a la perspectiva de la prevención en la salud, dividiendo en dos grandes vertientes los investigadores y profesionales que actúan especialmente en el área de la salud de la infancia. La primera gran vertiente, situada en una perspectiva más organicista, actúa tradicionalmente con el binomio salud versus enfermedad, buscando extirparla o curarla. La segunda vertiente busca considerar la salud no necesariamente pautada en substrato orgánico y en el contrapunto de la enfermedad, pero preocupándose fundamentalmente con las condiciones de subjetivación y del adolecimiento de un sujeto, localizando las barreras y el contexto que dificulta el desarrollo integral del ser humano. En esta perspectiva, se estudian los procesos que llevan a un sujeto a adolecer, las significaciones atribuidas a su sufrimiento, sea físico, psíquico o ambos, y sus modos de defensa y preservación. Esta última vertiente, de la cual el psicoanálisis y la psicosomática son partidarias, buscan una visión interdisciplinaria para la comprensión del binomio salud versus enfermedad, preocupándose no apenas por las causas de una enfermedad, sino también con las significaciones distintas de un adolecimiento en la vida humana. Hoy a tarde en el curso de psicología, ¿no?, discutimos también sobre las causas de autismo, ¿no?, sobre la etiología. La ciencia no descubrió todavía la etiología del autismo, ¿no?, pero los autistas están ahí con nosotros. Y también discutimos cómo algunos diagnósticos son también producidos por la sociedad. ¿Tá? Es una cosa también a pensar. Las investigaciones sobre los trastornos del espectro autista, por su vez, considerado un trastorno del neurodesarrollo en el actual DSM-5, amplían los debates científicos que, frente a la complejidad del cuadro, incluyen fundamentalmente investigaciones en las áreas de la medicina, de las neurociencias, de la psicología, del psicoanálisis, de la fonoaudiología y de la educación. Es un cuadro complejo y que envuelve pesquisa en todas estas áreas. El gobierno de Estados Unidos divulgó en abril de 2018 la actualización de los números de prevalencia de TEA de 1 para cada 59 niños. El número anterior era de 1 para 68,
referente a dados de 2012, divulgados em 2016, indicando um aumento del 15% en los últimos años. Aunque exista una gran preocupación en Estados Unidos para que el diagnóstico de autismo sea hecho hasta cerca de los 36 meses de edad, hasta los 3 años, apenas 42% tuvieron una evaluación amplia en esta edad. La edad promedio de los primeros diagnósticos de TEA fue de 52 meses, o sea, cuando el niño ya estaba con más de 4 años y medio de edad. Aunque sepamos que señales de su cuadro e investigaciones pueden darse antes de los 2 años de edad. Recientes estudios han apuntado que los factores genéticos son significativos, pero no los únicos determinantes para la manifestación del autismo. Y factores ambientales también están asociados, como por ejemplo, problemas en el embarazo, uso de drogas, bebés prematuros, infecciones virales, entre otros. Por eso yo dije que no hay una etiología detectada, una causalidad única. En Brasil, aún tenemos pocos estudios epidemiológicos y sistemas de prevalencia de TEA que puedan ser divulgados científicamente. Por eso siempre recorrimos a los datos de Estados Unidos que consiguieron sistematizar. ¿Tá? No sé si en Uruguay, yo creo que tampoco. ¿No? La incidencia del autismo, sin embargo, parece haberse disparado mundialmente, desde que el disturbio fue descrito por la primera vez en 1943 por Leo Kanner. Sin embargo, este aumento, en la opinión del Dr. Darrell Treffert, médico estadounidense, puede ser engañoso. Él fez una crítica a estos números del propio Estados Unidos. ¿No? Él dijo, puede ser engañoso tanto por la metodología adoptada en los estudios epidemiológicos del país, como por el análisis de los datos. Los números incluyen lo que el médico denominó, entre comillas, autismo educacional, una especie de diagnóstico hecho por profesores o especialistas en educación en el aula. Y él también dijo sobre una producción de un, entre comillas, autismo médico, con base en la revisión de los historiales médicos disponibles. ¿Ah? Viste, ele apuntó 2 formas de producir estes dados: los profesores avaliando y diagnosticando en la clase y los prontuarios médicos, la pesquisa en prontuario. Esses dados fueron colhidos desta forma. Por isso há variáveis. Ele está criticando a forma metodológica como estes dados foram levantados. Ele ressalta que estes dados não retratam justamente o dato clínico do transtorno. O médico investigador citado afirmou que houve um aumento considerável no número de casos de transtorno autista. Sin embargo, não lo considera epidêmico, atribuyendo a esta supuesta epidemia de autismo uma redução de rigor de los criterios para diagnosticarlo. Por otro lado, Treffert apunta que estos números pueden aumentar la concientización sobre el autismo, sobre el cuadro, ampliar la cobertura de las sociedades médicas o levantar fondos para pesquisas y estudios. Pero asegura que los datos no retratan la prevalencia real del autismo. ¿Viste? Então, ele dije que há um aumento, pero não com este número expressivo de porcentaje, tá? Que se consideraria algo epidêmico. Tá? Aumento sim, pero não com estes dados alarmantes de crescimento com esta exponência. Tá?
este médico, pesquisador, alerta también que rotular o clasificar equivocadamente a algunos niños como autistas cuando tienen otros disturbios de aprendizaje como a hiperlexia o un atraso de lenguaje como, por ejemplo, produce lo que se denominó de autismo educacional, que sería un falso positivo. Este hecho ha alarmado a las familias desnecesariamente y puede resultar en intervención clínica o educacional equivocadas, incidiendo particularmente en niños que leen más temprano o hablen más tarde de lo que el promedio esperado, cuando pensamos el padrón del desarrollo infantil. ¿Ok? Entonces, diagnóstico equivocados. Inclusive, comportamientos autoconservadores repetitivos, como el balancearse, común en niños con deficiencia visual, pueden ser confundidos con autismo. Cabe aclarar que las investigaciones científicas actuales no descubrieron la etiología del autismo. Es importante que sepan, ¿no? Porque encontramos en la internet muchas cosas, ¿no?, sobre el autismo. Y allá en Brasil, no sé si acá circuló un mes atrás, una fórmula mágica para curar el autismo, unas gotitas que tienen un nombre no sé de qué, que era como si fuera un ácido, baseado en el ácido, ¿tá? Y el fundamento es que el autismo era producido por una alteración en la parte intestinal, ¿ah? Y aquella gotita se hacía sacar las bacterias, la cosa que producía allá. Pero lo que constataron los niños que tomaron era que lo que salía no eran las bacterias, vermes, lo que causaba la enfermedad, pero era parte del intestino, ¿tá? No sé si aquí circuló, pero allá, así todos estaban hablando, apareció también en la tele allá, ¿tá? Entonces, todo que hace cura del autismo hoy es mentira, porque la ciencia está pesquisando todavía la etiología. Estamos construyendo formas de tratarlo, de mejor educarlos con estrategias de enseñanza, ¿no? Imagine prometer la cura, ¿no? Y yo comprendo que muchas familias, por desespero, ¿no?, cuando el caso es muy grave, se quiera curar, ¿no?, más rápido. Pero mucho cuidado con esto que se divulga. Los investigadores tienden a apuntar la condición multifactorial del autismo. Diversas manifestaciones comportamentales, neurológicas y de comunicación, y en grados variados, perjudicando significativamente la calidad de vida del sujeto en algunos casos y mínimamente en otros. Hechos que problematiza considerarlo una enfermedad a ser prevenida o curada. Hay casos en que quien no conoce ni percibe que están con manifestación autística, porque son muy blandas. Sin embargo, hay convergencias en los descubrimientos científicos actuales y en los tratamientos clínicos sobre la ocurrencia de los TEA en la primera infancia, o que llamamos de autismo precoz. Este sería el autismo clásico, y que es raro. No es así con este número que se divulga. Y hay comorbidades, manifestación de tipo autísticas con otras enfermedades concomitantes. Preguntémonos entonces,
Si la primera infancia es una fase decisoria para el desarrollo humano y la ocurrencia de los TEA se encuentra fundamentalmente en este periodo, ¿cuál sería la función de su detección en esta fase precoz del desarrollo? Si la neuroplasticidad es más alta en la primera infancia y el desarrollo inicial es pasible de compensaciones, cambios constantes y evoluciones en esta fase, diagnosticar el cuadro de autismo antes de los 2 años de edad nos representaría también un riesgo de certificar precipitadamente una patología. La detección precoz del autismo estaría en el mismo lugar que la perspectiva protocolar de la detección precoz de enfermedades típicas en el área de la salud. ¿Sería una enfermedad más a combatirse en las políticas públicas en salud? Estas son algunas polémicas y cuestiones éticas que los estudios sobre el autismo nos trajeron a nosotros, investigadores y clínicos de la infancia, inclusive para nosotros psicoterapeutas y psicoanalistas actuantes allá donde yo trabajo, en Lugar de Vida, en São Paulo, equipo que se dedica hace casi 30 años a investigar y a tratar, además de los cuadros de autismo y de psicosis en la infancia, niños con diversos trastornos en su desarrollo y dificultades de aprendizaje, manifestando sufrimientos psíquicos diversos y configurando un reto para las familias, las escuelas y los profesionales del área de la salud. Volvamos a pensar en la importancia de la primera infancia. Entonces, ¿quién es con frecuencia el adulto que inicialmente acoge al niño en los primeros meses de su vida? ¿Quiénes son los profesionales que acompañan el desarrollo del bebé y del niño pequeño? La condición relacional y las manifestaciones emocionales y psíquicas de los bebés son reconocidas en este acompañamiento del niño en los primeros meses de su desarrollo. Fue con esta preocupación de base que la investigación brasileira multicéntrica denominada IRDI, Indicadores de Riesgo del Desarrollo Infantil, una pesquisa que Daniel también está haciendo acá en la facultad, y traduciendo este protocolo, validó 31 indicadores para el acompañamiento de las condiciones relacionales y de la formación del psiquismo en bebés de 0 a 18 meses. En la franja etaria de 0 a 4 meses, 4 a 8, 8 a 12 y 12 a 18 meses, a partir de consultas pediátricas de rutina. Los IRDIs indican condiciones relacionales propicias para la constitución psíquica del niño, así como manifestaciones emocionales que indican la salud mental y el desarrollo global de bebé para cada franja etaria. Por eso, podemos decir que, en su fundamento, el protocolo IRDI presenta indicadores de condiciones propicias para la salud psíquica del bebé y no la definición de alguna psicopatología o diagnóstico específico en bebé. Localizamos algo que no va bien, cuando no va bien. Pero esto no quiere decir que ya se trata de una patología, mucho menos de autismo. Hay señales que nos hacen prestar más atención. La ausencia de indicadores, y de algunos particularmente, podrán apuntar sufrimiento emocional y dificultades relacionales que el bebé esté enfrentando
en alguna fase de su desarrollo inicial, así como dificultades en su cuidador o en su entorno. Por eso, los IRDI pueden auxiliar en el acompañamiento más atento de la relación cuidador, bebé y ambiente. Entonces, el foco no es solo el bebé, es este trío, bebé, cuidador y el ambiente, en las conductas clínicas a ser adoptadas y en la dirección de un tratamiento. Estas dificultades pueden relacionarse a cuestiones orgánicas y constitutivas, ambientales y relacionales, y la ausencia de algunos indicadores específicos poderá indicar obstáculos importantes en la constitución psíquica del bebé. Hay algunos que son más precisos. La detección precoz de problemas en el desarrollo o de sufrimiento psíquico posibilita una intervención a tiempo de evitar la instalación de defensas macizas de protección del psiquismo en riesgo, las cuales pueden fijarse de forma patológica cuando las condiciones relacionales, interpsíquicas e intrapsíquicas del niño se deparan con el mismo nivel de dificultades por mucho tiempo. En esos casos, si nada for hecho, defensas accionadas provisoriamente se vuelven permanentes, formando cuadros entonces patológicos, cuyo tratamiento será más difícil después de la primera infancia, como el encierre autístico. El protocolo IRDI puede auxiliar encaminamientos más precisos para otros profesionales especialistas cuando haya indicativos de riesgo para evolución de cuadros más complejos e insistentes como los de TEA. Se constata en la práctica clínica que parte de los cuadros de autismo no siempre manifiestan alteraciones neurológicas o fisiológicas y tampoco se asocian a síndromes genéticas. Muchos niños diagnosticados con TEA presentan desde el punto de vista orgánico exámenes con resultados sorprendentemente normales. Por eso, las manifestaciones del autismo son predominantemente fenomenológicas y clínicas, y profesionales con significativa experiencia clínica en desarrollo infantil, conocedores de las diversas manifestaciones psíquicas, relacionales y cognitivas de los niños, podrán comprender mejor sus diversos comportamientos, sus idiosincrasias y distintos estados emocionales, no necesariamente indicativos de psicopatologías o enfermedades mentales, pero síntomas que puedan indicar un sufrimiento y un pedido de ayuda del niño. De este modo, los IRDI no fueron criados para la detección específica del autismo o para la definición de algún diagnóstico psicopatológico, pero pueden indicar dificultades relacionales y sufrimiento psíquico precoz del bebé, que en la consulta pediátrica el médico ni siempre va a observar. Puede configurar, por lo tanto, señales de alerta y de atención para el adulto cuidador y para profesionales que atienden a la infancia. La detección precoz de dificultades emocionales en la vida inicial del bebé podrá auxiliar al profesional en la conducta clínica más eficaz, como encaminamientos e intervenciones más precisos, menos exámenes invasivos, desnecesarios y menos diagnósticos precipitadamente equivocados, los cuales
inflacionan la emisión de laudos F84 y el alarmante crecimiento de TEA en Brasil y en el mundo. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, por la generosa presentación de hoy. Tenemos tiempo para algunas preguntas, así que aquellos que deseen hacer algún tipo de comentario o duda, levanten la mano. Ahí va un micrófono hasta usted. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Tenía dos consultas. Ustedes en su grupo de trabajo, ¿qué experiencia tienen con el trabajo con los pediatras, con herramientas del tipo MChat, por ejemplo? Y ahí va mi segunda consulta. Si ustedes como herramientas de detección de TEA, como el MChat, etcétera, específicamente con los pediatras, ¿sí? Si ustedes recomendarían, por ejemplo, la aplicación o el uso de otras herramientas como IRDI en caso de que consideren que, por ejemplo, MChat u otras, o YODI, que es otra herramienta, sean poco eficientes como para la detección. Yo de IRDI no había escuchado, me interesó mucho porque en realidad en el consultorio pediátrico uno tiene 15, 20 minutos, media hora como mucho, para sospechar y de alguna forma encaminar conductas para la detección precoz de estos trastornos. Entonces, probablemente sea una herramienta muy útil para el pediatra, ¿sí? Nosotros, mi experiencia personal es especialmente con el uso de MChat, ¿sí? Una experiencia piloto que tuvimos en el hospital donde me formé. Pero es todo lo que tenemos, ¿no? El resto es todo muy subjetivo y muy poco reproducible, ¿sí? El MChat es específico para el autismo, ¿no? Pero el MChat fue hecho para el periodo arriba de los 2 años. Nosotros lo usamos, la herramienta se utilizó, se empezó a usar a partir de los 18 meses de los chicos, ¿sí? ¿El MChat? El MChat, sí. Está, pero es para arriba, ¿no? De Claro, 18, sí, de ahí hacia arriba. Y un año y medio, 2 para arriba. Claro, si bien uno tiene algunas pautas para tener unas pautas de alerta que debería preguntarle a los padres, en general la única herramienta que yo conozco es esa, que fue la que utilizamos. Y por otro lado, YODI, que es una herramienta que se usa allá en Argentina, que va más encaminada así al neurodesarrollo. Siento que estamos con mucha falta de herramientas, sobre todo en el consultorio pediátrico. Me interesó mucho esto de IRDI. El problema de las herramientas es cómo se la usa, ¿eh? Porque el importante, por ejemplo, el MChat fue hecho para detectar el autismo, ¿no? Y está siendo usado para definir el diagnóstico, para definir, definir, ¿no? Entonces, la preocupación que tenemos para definir el diagnóstico de autismo a los 2 años, un poco antes, es que se cierre el diagnóstico precoz. Una cosa es detectar algo que no va bien para trabajar, para intervenir. A otra es usar el MChat para decir, tiene autismo, este bebé es un autista. Y nuestra preocupación es que ni siempre podemos encerrar el destino diagnóstico de un bebé por tanta evolución que tiene en su desarrollo. Es un riesgo, es dupla cosa, ¿no? La detección precoz, una cosa, definir un cuadro y encerrar un diagnóstico tan precoz es un riesgo. Entonces, por eso trabajamos con esta perspectiva, no de una herramienta que defina un diagnóstico, pero hoy en la clase discutimos que
Hay algunos inventarios, protocolos, herramientas que pueden nos servir de guía, de referencia, né, de algo que nos ayuda a leer una problemática del desarrollo y no para encerrar, para definir, para cerrar un diagnóstico. Es un riesgo, ¿tá? Porque el bebé, si detectamos que algo no va bien, y no necesariamente ya un autismo, ¿no? A veces podemos pensar que sea un autismo, y a veces es un retraimiento relacional, que mudando algo del entorno del bebé, ¿tá? El bebé se pone a responder, a evoluir, a volver a se relacionar, ¿tá? Muy rápido. Entonces, es solo un riesgo de cómo usamos las herramientas. Una cosa es un guía, una referencia para ordenar nuestra observación, ¿no? Nuestra atención. ¿Tá? Y otra cosa muy importante en la detección precoce, ¿no? O acompañamiento del desarrollo del niño chico, es el trabajo interdisciplinario. ¿Tá? Sabemos que el desarrollo infantil está en las manos de los pediatras, vamos a decir así, ¿no? Que acompañan. Y por esto nosotros, allá en esta pesquisa fue originada con los pediatras, ¿no? Para que ellos tengan en su mirada, en las consultas de rutina, esto que llamamos de relacional, de campo relacional. Entonces, un bebé puede estar muy bien, así, comendo, mamando, buen peso, buena estatura, sin enfermedad clínica, ¿no? Con poca infección, estas cosas. Pero un bebé que el pediatra ve que la madre está en la UPA con él y él va a mamar, pero mama y hace así, al revés de mirar la mamá. ¿Tá? Es esperado que el bebé mire a la mamá cuando la mamá lo llama, ¿no? Entonces es un señal muy sencillo, pero un señal importante del campo relacional. Tá? São coisas que, se o pediatra sabe, ele pode, na próxima consulta, depois de 3 meses, mirar de novo, né? Incentivar a madre, né? Está falando com tu hijo, o bebê está sempre assim, ou às vezes o pediatra pega um pouquinho do bebê para ver se o bebê não mira para a madre, pero mira a ele. Então, há intervenções específicas muito sencillas que se pode fazer em la consulta pediátrica. Basta que sepam. Tá? Todo já está lá. Em uma consulta pediátrica, já conseguimos mirar praticamente isto. E os 31 indicadores, se não estão ali presentes, em uma outra consulta podemos perguntar. Tá? Mas isso depende de uma formação. Né? Depois que já se sabe, isto já está em sua mirada. O pediatra pode, não é que ele vai ter que usar mais um protocolo, é só saber, porque a consulta já está ali, este campo já está ali para mirá-lo, basta interpretá-lo, localizá-lo e interpretá-lo, mas já está aí. Tá? A ver, mais perguntas? Escola? Eu pensava que havia uma gente com niños, alunos, na escola que estavam desesperados. Te puedo pedir que hable en el micrófono porque estamos registrando todo. Ahí te llevamos el micrófono.
En esto de la inclusión y de las adecuaciones pedagógicas que se van a hacer para atender las necesidades y posibilidades de un niño o niña con espectro autista, mi pregunta es, ¿se tendrían como que reformular los fines y los logros y los objetivos para ese niño o niña, ¿no? Porque en esto del pasaje de año, de nivel, ¿cuáles son los objetivos que se esperan cumplir, ¿no? Que no van a ser los mismos que cualquier otro niño o niña sin autismo. Sí, sí. Esto es importante, ¿no? Porque vea, la inclusión, cuando pensamos en la inclusión, buscamos aproximar, ¿no?, lo que enseñamos para el alumno con autismo de lo que presentamos para toda la clase. Pero hay que tener, ¿no?, algunas aproximaciones, adaptaciones, y para que eso sea hecho, es necesario que conocemos el alumno primero. Por eso yo dije, ¿no?, que primero observar este alumno y registrar cómo él se presenta en el inicio, ¿tá? Y con tus herramientas educacionales, ¿tá? Entonces, es un alumno que consigue sentarse en la silla, consigue permanecer cuánto tiempo en la clase, consigue hacer trazos, consigue agarrar el lápiz, o pega el lápiz y come el lápiz. Son dados muy básicos, ¿no? Se parte de ahí, primero de una observación, ¿no?, a dónde quiere llegar paso a paso y se va logrando, ¿no? Porque justamente se va a poner el objetivo desde que acabó de entrar grave con el objetivo de toda clase, fica muy distante, ¿tá? Entonces hay que hacer un programa también, ¿no?, una perspectiva para aquel que entró en aquellas condiciones. Hay otros autistas que van a entrar en otras condiciones de lectura e escrita. Como yo dije, hay aquellos que ya saben leer y escribir. ¿Ah? Gracias. ¿Hay tiempo para una última pregunta, por lo menos? Ahora veo uno, dos o tres ya. Bueno, a ver vos. Buenas noches. Agradecida de sus palabras, escuchar su experiencia desde el país de Brasil. Yo soy venezolana, tengo un año acá en Uruguay y vengo trabajando en una asociación de padres de niños con trastorno del espectro autista. Y mi experiencia en mi país es de 20 años. Soy psicopedagoga, licenciada en educación especial y terapista de lenguaje. Aún en mi país, nosotros venimos haciendo ese trabajo de diagnóstico enlazados en red con la salud y la educación. Y he observado que ese vínculo acá está desfasado y hace dificultoso la parte del diagnóstico. Y es por eso es que se hace tardío. Tenemos niños de 8 años que aún no tienen un diagnóstico y cumplen con todos los criterios diagnósticos, pero no están diagnosticados. Hay mucho temor en decir, eso no es. Entonces, yo considero que hay que unificar el trabajo, hay que unificarse. Hay muchos sectores trabajando en el país, pero de forma aislada. Y hasta que no se unifique estos criterios, pues no seguimos divagando. Mi pregunta es, esta última lectura, para ubicarla, me encantaría tenerla. Tá. Eu vou passar o material para Daniel, tá? E eu creio que depois disponibiliza para quem
precisar, quien desear. Esto de unificar, né, pensar la unificación es algo meio utópico, assim, de unificar. Porque como yo dije a ustedes, hay pesquisas también en andamiento, en varios campos, en las neurociencias, en las cuestiones del mapeamiento cerebral, en la genética. Hay muchos estudios en distintos campos de saber. ¿Tá? Y mira, también es muy difícil que se haga y que se tenga una sola dirección que articule educación y salud, ¿tá? Una sola. Pero es posible que se discutan, que se piensen juntos. Entonces, yo supe que esta conferencia hace parte de un ciclo de debate sobre el autismo. Esto es una iniciativa importante. Yo vino a hablar de una experiencia, otros profesionales en otros países, en otros campos, ¿no? Cuando hacemos también congresos, ¿no? Congresos también, el nombre de congregar las experiencias, saberes, trocas en torno de algo que no sabemos, ¿no? É disto que se trata. É uma problemática muito complexa, tá? Então, o fato de estarmos juntos discutindo já é algo de avanço em estudo, pesquisa, saber, práticas, ¿no? Reflexiones, porque não há algo já pronto, não há, tá? Para dizer, isto é mais eficaz, tá? E há intervenções específicas em psicologia, em fonoaudiologia, em psicopedagogia, em psicomotricidade, tá? Em intervenções específicas. E as oportunidades de encontro é o que nos ajudam a avançar, a compreender mais estes niños, tá? Pero não há algo que unifique. E às vezes há intervenções e abordagens teóricas que não só não unificam, como se vão para caminhos distintos, muito distintos, ou às vezes contrários, em la perspectiva de lo que seria o autismo. Bueno, Cristina, me gustaría agradecer en nombre de todos a la oportunidad de compartir tu experiencia y tus conocimientos. Muchas gracias. Ojalá sea una primera oportunidad para que pueda retornar también. Les agradezco a todos también por la asistencia.